Hola mi gente linda, les cuento que un día como hoy, hace 14 años, empecé a correr. Cuando empecé jamás me hubiera imaginado poder estar algún día en una selección argentina, poder haber viajado por tantos países, conocer tanta gente, que se me abran tantas puertas a través del deporte, viajar en avión, que era como un sueño loco de decir algo que me gustaría hacer antes de morir. Y simplemente empecé, entrené y las cosas se me fueron dando. Me acuerdo un día, hará unos 9, 10 años, yo volvía de un campeonato nacional, había ganado una de mis primeras medallas, hasta el momento nunca había representado al país ni había formado parte de la selección. Y se me acerca una mujer que yo aprecio mucho, Miriam, y me dice algo que nunca me olvidé y me quedó grabado en el corazón. Y me dice, no te sorprendas si por ser fiel en las cosas pequeñas, Dios te pone en cosas más grandes. Y jamás me olvidé de eso. Y esto mismo que me enseñó ella fue lo que le quería enseñar una vez Jesús a sus discípulos, que eso es lo que le quiero compartir. Jesús se puso y les contó una historia de un jefe que tenía 3 empleados y una vez se fue de viaje. Entonces, ¿qué hizo? Le dejó a cargo su dinero a los empleados, según cada uno lo que podía llegar a manejar, para que en ese tiempo que él no iba a estar, lo trabajaran, hicieran inversiones y cuando él volviera de viaje, hubieran multiplicado ese dinero que se les había dado. Bueno, se va de viaje y cuando vuelve, al que se le había dado más, había multiplicado el doble. Bueno, va, lo felicita y le dice, has sido un empleado muy bueno y fiel, ya que en lo poco que te di supiste cuidarlo, supiste ser fiel, te voy a poner a cargo de mucho más, de cosas más importantes. Bueno, el segundo, que le había dado un poco menos de dinero, pasa lo mismo, lo había multiplicado, lo vuelve a felicitar, y el último, al que menos le había dado, dice que no, que lo había escondido abajo de la tierra, la plata, por medio que, no sé, que se le perdiera, y aparte por vagancia. Entonces, el amo lo reprende, por vago y por no haber hecho nada con la plata que le había dado. Entonces, bueno, de esta manera quería Jesús enseñarle a los discípulos que así también Dios nos da cosas a nosotros y quiere que seamos fieles y que con esas, si nosotros somos fieles en cuidar y trabajar esas cosas que Él nos da, Él nos va a poner a cargo de cosas más importantes, cosas más grandes. Justo esta mañana leía la historia del rey David. David no era perteneciente a la familia real, de hecho era una de las familias más humildes y el menor de todos sus hijos, o sea, el menos del menos. Y un día viene el profeta Samuel y le anuncia a David que él iba a ser el próximo rey. Lo interesante es que desde que le anuncia que iba a ser rey hasta que realmente llega al trono, pasan muchísimos años. Y en esos años David se dedica a ser fiel en lo poco. David cuidaba de las ovejas del campo de su papá. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver cuidar ovejas con ser rey? O se podría haber quejado, che, Dios me dijo que iba a ser rey y sigo acá cuidando ovejitas. Y resulta que David, para poder llegar a ser un buen rey, él necesitaba ser pastor. Porque necesitaba entender que así como él cuidaba de sus ovejas, él daba hasta su vida por sus ovejas, porque las cuidaba de animales peligrosos. Así también Dios lo iba a cuidar a él. Él es el que escribe el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él debía entender que Dios iba a respaldar y a protegerlo durante todo su reinado, que no era fácil ser gobernador, menos en una época donde estaban guerras con guerras y ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, necesitaba entender de que de esa misma manera él debía cuidar y velar por el bienestar del pueblo que se le iba a entregar. Entonces, si él no era fiel en cuidar un par de ovejas de su papá, ¿cómo iba a ser fiel en cuidar al pueblo de Dios, a la nación de Israel? Y más adelante dice que David no solamente estaba bajo la autoridad de su papá y era fiel en cumplir las pequeñas órdenes, las pequeñas tareas que le daba para hacer día a día en el campo, sino que también se pone bajo las órdenes y bajo la autoridad del rey Saúl. Básicamente era su sirviente. Es que Dios sabía que para que David pudiera ser la autoridad, él primero tenía que aprender a estar bajo autoridad, para que pudiera tener un corazón correcto, para que cuando el día de mañana él llegara al trono pudiera ser un rey justo y comprensivo con las necesidades del pueblo, porque, a ver, si él iba a tener sirvientes a su cargo, tenía que saber qué se sentía ser sirviente. Si él iba a inventar leyes que el día de mañana otros tenían que cumplir, él tenía que saber qué se siente tener que cumplir las leyes de alguien más, para que así no sea un corrupto o
alguien que vive abusando de su poder y su autoridad con los demás. Y esto mismo fue lo que pasó con Jesús. Se estipula que de los 33 años que él estuvo en la tierra, 30 estuvo ayudando a sus viejos en la carpintería y dice la palabra que estuvo obedeciendo a sus papás en todo. Y después de eso, los últimos 3 años, fue cuando hizo los milagros, cuando tuvo sus discípulos, cuando se hizo famosito, cuando murió en la cruz, cuando resucitó y toda la cuestión. Pero tuvo 30 años siendo fiel en lo poco. Yo no sé qué es lo que Dios te dio a vos, yo sé lo que me dio a mí. Pero si te dio algún talento, te invito a desarrollarlo, te invito a dedicarle tiempo, a esforzarte. Si te dio una familia, te invito a cuidarla, aunque todavía no sea la familia que vos querés, te invito a trabajar para eso y tratarla bien. Si te dio una esposa, trátala bien, no solamente cuando la gente te ve, sino cuando la gente también no te ve. Si te dio quizás un trabajo, aunque no sea el mejor trabajo, aunque te caiga mal el jefe, poder ser fiel en eso. Hay un versículo que está en Colosenses 3:23 que dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a la gente. Entonces eso es ser fiel en lo poco. Lo que el Señor te haya dado, hacerlo con excelencia, dando lo mejor para vos, como una forma también de agradecer de todo lo que Dios nos da a nosotros. Lo comparto porque he visto esta palabra cumplirse en mi vida, como así también muchas veces quizá me he perdido de cosas que Dios tenía preparado para mí, o la he retardado por no tener todavía el corazón correcto, por estar rebelde, por distraerme con otras cosas, porque muchas veces nosotros retrasamos las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Capaz le estamos diciendo, Dios, dame un novio, una novia, y todavía no aprendimos a perdonar o a manejar el mal humor. Entonces Dios nos quiere dar cosas, pero tenemos que estar dispuestos a ser fieles en los pocos y pasar el proceso de moldear nuestro corazón. Así que ese es el desafío y espero que les sirva.